Es un placer estar nuevamente compartiéndote de la palabra de Dios, y el tema que hoy vamos a estudiar va a ser acerca del lavamiento de los pies. Ese es el título que le hemos puesto al tema, lavamiento de pies. Es una acción que muchas personas realizan, muchas religiones lo hacen, pero vamos a ver qué es lo que nos quiere enseñar el Maestro, el Señor Jesús, y pido a Dios que trate con mi vida, que pueda ser de edificación para ti y que tú lo puedas comprender plenamente, y sobre todo que lo pongas en práctica. Es algo que nos hace mucha falta en las congregaciones, el aprender a vernos como hermanos, el aprender a perdonarnos, el orar los unos por los otros, que es lo que quiere decir prácticamente este pasaje. Vamos a leer ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, del versículo 2. Bueno, desde el principio, vámonos desde el 1. Dice la Escritura: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Después dice enseguida: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que es lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, a vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En otras palabras, si entiendes esto, dichoso serás si lo pones en práctica. Es un pasaje muy hermoso, en sí es una parábola, ejemplos que nos pone el Señor de lo que debemos de hacer. El Señor lavó los pies de los discípulos, y cuando llegó el turno a Pedro, Pedro se oponía. ¿Por qué? Porque al entender el contexto histórico-cultural, en la antigüedad, en las casas, sobre todo aquellos que eran algo pudientes, había siempre un esclavo, y ese esclavo era el que le lavaba los pies a los visitantes. Entonces Pedro por eso se resistía, porque prácticamente, si lo parafraseo, está diciendo: ¿cómo tú, que eres Dios, que tomó forma de ser humano, cómo me vas a lavar a mí los pies? Tú no eres un esclavo, prácticamente le está diciendo así. Mas sin embargo, es un ejemplo de que el Señor Jesucristo no vino a ser servido, vino a servir. Un ejemplo claro de su humildad que debe de estar en cada genuino creyente. Hay una anécdota que te quiero relatar sin que nadie se sienta ofendido. Es una anécdota que leí hace tiempo, en donde un abad es el líder espiritual de un monasterio, y siempre que ese abad iban a entrar en servicio, siempre repetía las mismas palabras y siempre decía: así como vuestro abad
indignamente os preside. Y siempre repetía las mismas palabras, y en cierta ocasión una persona que había entrado como novicio o como una persona nueva, él se puso al frente y dijo, así como nuestro abad indignamente nos preside. Inmediatamente lo bajaron, recibió la regañada de su vida. ¿Por qué? Porque era una falsa humildad la que el supuesto abad profesaba. Nada más lo decía de labios hacia afuera para apantallar a sus seguidores, pero en realidad no había humildad en él. Muchas personas, sin ofender a nadie, posiblemente tú has visto que algunas personas celebran el lavamiento de los pies, pero eso va más allá. No nada más es lavarle los pies a algunas personas. Dicen por ahí, investiga, que cuando la iglesia popular, sus líderes hacen el lavamiento de los pies con gente pobre, de antemano, antes de lavarle los pies, los mandan a que les hagan pedicure y cosas por el estilo, a que les laven bien los pies, porque pues muchas de las veces no es genuino lo que está haciendo la persona, pero en fin, lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar en este pasaje, le dijo a Pedro, ya todos estáis limpios, menos uno. Y el que está limpio no tiene necesidad de lavarse 2 veces. Ya todos habían sido limpios porque habían ejercido una fe genuina, menos uno, Judas, el que lo traicionó. Ese no había sido limpio. Y aunque le hayan lavado los pies, eso no le otorgó la salvación, porque Judas nunca creyó de manera genuina. Pero el Señor Jesucristo, me encanta lo que dice en el versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿A qué se refiere este pasaje? En sí se refiere a que todos los cristianos seguimos cometiendo errores. En ocasiones nos ofendemos unos a otros, pero lo que debemos de hacer es confesar nuestras ofensas, pedir perdón entre nosotros, no guardar ese rencor, confesar el pecado de antemano primero a Dios. Y no nada más cuando hay ofensa entre hermanos, porque en este caminar diario, en esta vida que vivimos, pues en ocasiones vemos posiblemente cosas que no debemos de ver, en ocasiones se nos salen palabras que no debimos de haber hablado y cosas por el estilo. Entonces eso simboliza el caminar cristiano, el caminar por este mundo, que en ocasiones cometemos errores y de manera figurada nos ensuciamos los pies, pero ya no es necesario volver a hacer la confesión de fe que ya hicimos una vez. Lo que necesitamos ahora es que si nos hemos equivocado, si hemos pecado, la Biblia lo dice, ¿no? Allá en las cartas de Juan 1:7, 1:9, por ahí, si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando en la congregación, en ocasiones, hemos murmurado de algún hermano porque está participando, o en ocasiones sentimos celos de alguien, pues hay que confesar ese pecado, hay que platicarlo con Dios y también hacer las paces con el hermano. De esa manera, por eso dijo el Señor Jesús, bienaventurados seréis, dichosos seréis si comprendes lo que te estoy diciendo. A eso se refiere, no se refiere nada más al lavamiento de pies como tal. Esto es una parábola, esto se refiere al perdón que debe de haber en cada uno de nosotros como hermanos, como familia o cuando pecamos en nuestra vida cotidiana. Espero que hayas podido comprender este tema y que constantemente cuando asistas a tu congregación, ahí en la congregación, cuando sea día de oración, puedes pedir a los hermanos si estás fallando en el carácter, si todavía no logras mejorar, si todavía de repente se te salen malas palabras, si todavía de repente ves con mal deseo a una mujer. Dile a los hermanos que te ayuden a orar por esa área en la que estás batallando. Lo puedes hacer con confianza porque somos un cuerpo, somos una iglesia y lo hacemos en amor. Nos apoyamos unos con otros y la oración del justo, dice la Escritura, puede mucho. Un abrazo para todos, bendiciones.